Bienvenidos a nuestro programa de debate diario aquí en K30 Televisión. Hoy es jueves 6 de septiembre y nosotros vamos a comenzar hablando de esa cita tan importante que ya estábamos esperando todos. Estamos hablando de esa cumbre hispano-alemana que ha tenido lugar hoy precisamente en Madrid para abordar la crisis de la deuda y donde además han llegado a decisiones muy importantes que ahora a continuación comentaremos. Además de ese tema también vamos a hablar de educación, del curso escolar. Un curso escolar que comienza con recortes, ya saben, esa supresión de las ayudas al transporte escolar, la subida del IVA también, que van a hacer todavía más cuesta arriba, si cabe, ese comienzo de curso. Y terminaremos haciendo un seguimiento a la situación del alcalde de Alburquerque, que ha sido ingresado por alteraciones cardíacas. El alcalde que sigue luchando pues porque se vuelvan a establecer esos proyectos de renovables en su pueblo y que ya lleva en huelga de hambre 88 días, nada menos que 88 días. Bien, pues estos son los temas que les proponemos para el debate de esta noche y ahora pues vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestros invitados. Hoy se encuentran aquí con nosotros en nuestro plato de K30 Juan Francisco Luis, presidente de Convergencia por Extremadura. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cristina, encantado. Muchas gracias por estar aquí. También nos visita Manuel Cruz, concejal de Izquierda Unida, aquí en el Ayuntamiento de Cáceres. Hola, buenas noches y encantado de estar aquí otra vez después de un parón, exactamente. De este parón del verano. Importante además este parón para tomar todos energías, ¿verdad? Tanto unos como otros, ¿no? Tanto los que están llevando las riendas del país, ¿no? Como para los demás, como para los ciudadanos. Energías ¿no? menos porque cuesta más, ya cuesta más el gasoil. Entonces... Un poquito de oxígeno que de momento no nos lo cobran. Bien, pues vamos a comenzar con ese primer tema. Vamos a hablar de la crisis de la deuda y de esa cumbre hispano-alemana que ha tenido lugar hoy en Madrid y que además ha coincidido paralelamente con la otra reunión que ha tenido lugar en Frankfurt del Banco Central Europeo, que además con una muy buena noticia que ha comunicado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, donde ha comunicado que comprará finalmente la deuda de los países que lo necesiten y que se encuentren en dificultades. Ahora, eso sí, lo tienen que solicitar, los países tienen que solicitarlo. Bien, pues vamos a comenzar por este primer tema porque es una buena noticia, pero por otra parte sí que es verdad que vamos a tener que pagar y muy caro estas ayudas, ¿no, Juan Francisco? Sí, yo la verdad es que la visita de la señora Merkel me da miedo, ¿no? Me da auténtico pánico. Los titulares en los medios de comunicación hoy eran algo así como la cumbre hispano-alemana, cumbre hispano-alemana. Yo diría que Merkel visita la colonia española para entrevistarse con el gobernador de la colonia. Yo creo que esta es la realidad, ¿eh? Por eso yo creo que ese miedo, ¿no?, a que cada vez que aparece la canciller Merkel, pues vemos en peligro lo poco que va quedando en este sentido de nuestro estado de bienestar. No venía además hace un año y medio, ¿verdad? O por ahí, en el 2011 sí. Estuvo aquí Merkel, la última vez estuvo con Rodríguez Zapatero. Sí, es la última visita que hemos tenido. Sí, y además creo que inmediatamente por parte de Rodríguez Zapatero se empezaron a plantear temas de recorte, por lo cual quiere decir que cuando nos visita la colonia española la señora Merkel, pues la verdad es que empiezan los problemas. Y además viene acompañado de 100 hombres, que se le llaman los hombres de negro, son 100 empresarios, al 50% entre empresarios españoles, empresarios alemanes, que yo creo que independientemente en esa otra parte de la cumbre, no política, sino más económica o económica política, pues lo que van a tratar van a ser más recortes, más privatizaciones. Creo que los señores, los hombres de negro, lo que nos van a plantear es privatizar, lo que puedan privatizar, aquello que sea interesante desde el punto de vista de esta economía global. Por lo tanto, yo como ciudadano me echo a temblar no solamente porque nos visiten la señora Merkel, sino porque los hombres de negro van a ver qué es lo que todavía queda de positivo, lo van a llevar a ese banco malo que denominan, que no tiene otra finalidad que el quedarse con la mayor parte de la riqueza inmobiliaria que todavía queda. Y por lo tanto yo creo que estamos ante una situación crítica, una situación grave y como ciudadano yo me planteo si realmente cuándo vamos a tomar el paso la ciudadanía, los españoles, de salir en el rescate de España. Lo digo así de crudo y de sincero, ¿no? Tendríamos que salir en el rescate de España, porque yo creo que si caemos los brazos, si seguimos en una actitud de ver qué es lo que pasa, a dónde nos lleva,
pues realmente hemos pasado ya del umbral de la pobreza a estar sumidos, entiendo, en una auténtica pérdida de valores, de derechos y apartados de la justicia social, que siempre debieran haber sido los planteamientos importantes, ¿no?, que debemos defender todos. Para ti, Manolo, ¿cómo ves Sí. esta noticia que ha dado el presidente del Banco Central, Mario Draghi, del Banco Central Europeo? Yo todo lo que venga de la Troika, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, todo lo que venga del G8, del G20, todas las historias estas, para mí es más de lo mismo. Más de lo mismo porque verdaderamente lo que están intentando desde estos centros de decisión es justamente que el 99% de la ciudadanía cada día viva peor. Y ese 1% que ellos representan cada vez tengan más riqueza y más poder y tengan el control en sus manos de más cuestiones, porque ya no es solamente la económica, es que tienen el control político. ¿Dónde está el concepto de democracia tal como se está desarrollando hoy? Sí, como decía Juan Francisco, yo estoy totalmente de acuerdo con él en que la señora Merkel viene a visitar la colonia española. Pero eso ya lo sabemos, claro que viene a visitar la colonia española, no viene a hacer una visita a un país de igual a igual, porque eso está claro y lo sabemos todos los españoles, hasta la señora María, que sabe las dificultades que tiene para llegar a final de mes, sabe perfectamente que la que está apretando las tuercas es la señora Merkel, porque es el país que más exporta, la economía que más fuerza tiene y la que verdaderamente ha montado el Banco Central Europeo en la misma a imagen y semejanza del Bundesbank. Entonces, cuando se constituye y se crea el Banco Central Europeo, se crea según las directivas que le mandató el Bundesbank. Y es porque la economía alemana en estos momentos, esto de hablar de la Unión Europea, pues yo he estado viendo más o menos la entrevista y la rueda de prensa que han dado conjunta Rajoy y la señora Merkel, y hablaban de la Unión Europea. ¿Pero qué es Unión Europea? ¿Cómo se puede hablar de la Unión Europea cuando hay países que como España, Portugal, Italia también está entrando, Grecia, que verdaderamente están atosigados por las políticas neoliberales que están llevando todos los gobiernos, que ahí me conecto con Juan Francisco, en lo del rescate de España? Es verdad que los ciudadanos tenemos que volver otra vez a replantearnos si este sistema realmente vale para algo. Que cada vez que hay una campaña electoral nos monten ahí un espectáculo, la política espectáculo, y que al otro día hagan precisamente lo que se dice desde Wall Street, desde lo que se dice desde la Troika o lo que se dice del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay que reaccionar ante esta violencia en todos los sentidos, no solamente financiera. Mariano Rajoy también comentaba precisamente en estas declaraciones de esta mañana que hablaba de la irreversibilidad del euro. ¿Vosotros creéis que es un proceso irreversible, que hay que seguir adelante como sea y a costa de lo que sea? Yo lo que creo que lo del euro no se lo cree ni Rajoy. Lo del euro no lo sabe nadie. Lo del euro estará en función. La señora Merkel está también en China. Vamos a ver, ¿a qué va China? Porque justamente el gobierno chino o China tiene muchísima liquidez y tiene dinero para invertir en deuda. Pero claro, invertir en deuda a los intereses que se está pagando la deuda, España no puede aguantar. Decían hoy ha salido, me parece que la prima de riesgo, esta de la que habla ya todo el mundo sin saber qué es, pero bueno, hablamos de ello. Ha bajado. Ha bajado, está en 543 puntos. O sea que bajar, estamos pagando los intereses al 6%. España puede aguantar cada vez que tiene que salir a pedir dinero, aguantar la cantidad de pasta que tiene que pagar de crédito y de intereses. Es que eso no lo puede aguantar. Va a llegar un día que el PIB, todo lo que producimos, va a estar para pagar deuda. Y entonces estará el país en quiebra. Pero está el país y está Europa. Porque ¿quiénes son los que se salvan? Inglaterra porque no está en el euro. Pero ¿qué se salva? ¿Alemania y Francia? Yo creo que tampoco. A largo plazo veremos a ver en qué queda.
Y el resto, esto de la Unión Europea y de que vamos a defender el euro y todo en defensa del euro, el euro no saben ni lo que va a tardar en caer, ni si verdaderamente se va a mantener como está, o si va a tener que haber otras políticas distintas a las que se están haciendo. Además que todo esto va a repercutir en los ciudadanos, este rescate que todavía no sabemos si será un rescate suave o un rescate total, ¿no? Es que en principio lo que se plantea es que España pida el rescate. Luego hablaremos, ¿no? Claro. Si entraremos a comprar bonos o no, pero que pidan el rescate. Pero el rescate se va a pedir. Sí, sí o sí. Se va a pedir. Y luego ponemos las condiciones del rescate. Hacías una pregunta interesante, Cristina. Salvar el euro. ¿Qué euro? Me pregunto yo como ciudadano. ¿El euro español? ¿El euro alemán? ¿El euro francés? Porque el valor del euro no es el mismo. Es decir, tenemos una moneda que tiene un valor diferente. Por lo tanto, yo escuchaba hace tiempo a un importante catedrático de la Universidad de Sevilla, Juan Torres, creo que Manolo lo conoce y lo leemos asiduamente. He oído hablar ¿no? con él. Sí. Y Juan Torres pues venía a decir algo sencillo, ¿no? Él decía que había que ir a una solución que pasara por un acuerdo general de reestructuración de la economía en los niveles de la Unión Europea. Es decir, estaríamos hablando de la Europa social y no de la Europa mercantil. Es decir, vamos a poner un acuerdo, porque el valor del euro no es el mismo valor en cada uno de los países. Por lo tanto, la deuda se tenía que producir con una quita. Y estos fueron planteamientos que yo creo que varios economistas a nivel de la Unión Europea pues empezaron a plantear sobre la mesa. La respuesta por parte de Alemania, que es nuestro inquisidor, vamos a decir las cosas claras, fue rápida. Nos obligó a modificar la Constitución en España. Oiga, no vaya a ser que convenzan al resto de los países y esto no es bueno para Alemania. Por lo tanto, salvar el euro, salvar a los intereses de quienes están ganando grandes cantidades con el euro. En detrimento de en detrimento, otros países. en este caso, de los países. Por lo tanto, yo vuelvo otra vez a decir lo que planteaba y que en este caso Manolo volvió otra vez a reincidir. España debería decidir con carácter urgente si decidimos entregarnos, como nos estamos entregando, o en este caso acudimos a rescatar a España. Y voy a ser claro, estoy hablando de movilización ciudadana. Así de claro, porque la situación creo que aconseja de que hablemos claro. O hay una movilización ciudadana importante, yo creo que este mes o en los próximos meses, o realmente estamos en una situación bastante crítica de la cual no vamos a levantar cabeza, no solamente nosotros, sino las generaciones venideras. Por lo tanto, aquí hay que empezar a hablar las cosas claras y creo que yo en este caso, que pertenezco a un movimiento que es más social que político, tengo que plantear lo que la ciudadanía en este sentido empieza a llevar más allá de una propia reflexión. Tenemos que movernos. Claramente, yo estoy haciendo un llamamiento a la movilización ciudadana pacífica, porque o nos movemos o estamos en una situación tremendamente crítica. No sé, Manolo, si comparte este planteamiento. Sí, yo, en parte, el problema es verdad que yo siempre estoy en la línea esa, de que tiene que ser el ciudadano el que responda, de que tiene que ser el ciudadano el que se organice, que no es bueno delegar tanto y olvidarte cuando metes el voto en la urna y olvidarte los 4 años hasta que vengan otra vez a engañarte. Entonces, ese sistema ya se ve que no ha funcionado. El ciudadano tiene que tomar partido dicho políticamente, hay que tomar partido y lo difícil es que analizando más o menos la gente que se puede mover, que está en torno al 10%, yo creo que el ciudadano, los ciudadanos, los niveles de ciudadanía que se están moviendo hoy en movilizaciones, pues está en ese orden, en el 8, 9 o el 10%. Pero entonces que queda un 90% de gente, de ciudadanos y ciudadanas, que no quieren ser protagonistas de nada, que no quieren salir a la calle a protestar. Ese 90% posiblemente sea el que verdaderamente está autoconvenciéndose y asumiendo que ha sido un despilfarrador y que lo que tiene es que apretarse el cinturón. Esto es peligroso, porque cuando vas asumiendo
determinados mensajes que te lanzan, subliminales la mayoría de las veces, desde el poder, vas asumiéndolo y verdaderamente tú lo que haces es resignarte, mirar al cielo y decir, bueno, a ver cuándo pasa la tormenta. Así, nosotros, yo creo que estamos convencidos los dos en este tema, que hay que responder. Hay que responder sobre todo cuando hay un gobierno que se presenta a unas elecciones con un programa y no cumple absolutamente nada de su programa, que viene a hacer todo lo contrario de lo que decía y que además no tiene la mayoría absoluta del apoyo de la ciudadanía. Está contando con un 30%, más o menos, de apoyo, porque aquellos que no votaron, no le votaron a nadie, tampoco al señor Rajoy. Los que le votaron al resto de partidos no le votaron al PP. Lo que quiere decir que el PP está haciendo con esa mayoría institucional, parlamentaria, relativa, que no es absoluta. Lo que pasa es que con la ley electoral se convierte en absoluta y está haciendo y llevando unas políticas totalmente autoritarias, totalmente totalitarias y dictatoriales. Porque ahora mismo, si se hiciera un referéndum, que yo creo que hay que pedirlo y lo vamos a empezar a pedir y se está pidiendo ya desde Izquierda Unida, pero yo creo que se está sumando más gente para pedir un referéndum a ver si verdaderamente el gobierno está legitimado para hacer las políticas que está haciendo. Y por ahí yo creo que se podría abrir pues una ventana o se podría empezar a ver la luz para que los ciudadanos verdaderamente se sientan verdaderos protagonistas de lo que es la política y de sus consecuencias. Claro, porque realmente las reformas que está llevando a cabo el gobierno de Mariano Rajoy, bueno, él dice que van por el buen camino. ¿Hasta qué punto van por el buen camino? Se habla de la reforma laboral que flexibiliza pues a las empresas españolas, ¿no? ¿Hasta qué punto eso va por el buen camino? También dicen que España es competitiva, pero que también se necesita tiempo, que las cosas no son de un día para otro. ¿Hasta cuándo nos podemos creer ese discurso, ¿no? Y empezar un poco, que de verdad, ojalá, ¿no? Que empezaran a funcionar, porque yo creo que todos pero queremos es la cantinela, ¿no? La cantinela es siempre. Sí. Ellos que van a decir que bueno, que hay que esperar, bueno, llevan 8 meses, poco tiempo, pero sí que es verdad que ahora tendrán que empezar a funcionar, según dicen, ¿no? Todas esas reformas que han puesto en funcionamiento, reforma laboral, reforma financiera y todas las actuaciones que están llevando a cabo, ¿no? Rajoy es un especialista en mirar para otro lado. Yo diría más, en el Partido Popular son auténticos especialistas en mirar para otro lado. Siempre miran hacia la derecha, es decir, siempre miran hacia el capital. Su modelo de familia no es el modelo de familia social que hay reconocido en España, es un modelo que ellos han creado. Por lo tanto, yo vuelvo al comentario que hacía antes y que hacía referencia a Manolo. Estamos bajo un doping social. Yo el otro día hablaba con un amigo, que me perdone si me está viendo, ¿no? Voy a hacer referencia a un amigo que luego al final se convencía, que me decía esa célebre frase: hombre, es que esto ocurre porque estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Este es el mensaje, viviendo. Y yo le decía: hombre, Antonio, pero si tú en casa sigues con los mismos muebles que hace 10 años, pues yo voy a tu casa, y en tu casa sigues con la misma televisión, es más, tienes hasta el mismo coche que precisamente veníamos de recogerlo porque tenía una avería grave y el hombre estaba intentando a ver si lo podía mantener, sigues con el mismo coche, y yo casi me atrevería a decirte, sin que en este caso te sintieras mal, que casi hasta con las mismas camisas. ¿Cómo es posible que estés diciendo que estamos por encima? No, es que lo que dice todo el mundo. Es que estamos por encima de nuestras posibilidades. ¿Crees que la gente piensa eso? ¿Tiene esa mentalidad? Es el mensaje que se está planteando. Al final parece que somos culpables de la situación. Ese es el éxito de esa mirada del Partido Popular y de Rajoy hacia la derecha. Hay que decirle a los trabajadores, a las clases que son realmente las necesitadas, que ellos son los culpables, que sientan esa culpabilidad, y está calando. Y ese es el problema, ese es el doping social que tenemos en estos momentos. En un país donde los salarios han bajado el 10%, donde la productividad ha subido, se puede decir que hemos estado y estamos gastando por encima. Los trabajadores verdaderamente están cobrando menos salario y están trabajando más horas. Decía, haciendo referencia también a economistas, que hay economistas, muchos economistas están diciendo que este no es el camino, esta no es la salida. Francisco Martín Seco también tiene un libro que se titula Trampas y Mentiras y viene a desmantelar toda la parafernalia y los mensajes del Partido Popular y de sus políticas.
Este país no puede crear empleo haciendo las políticas de ajuste del gasto público como la están haciendo. No puede crear empleo, todo lo contrario. Y subiendo impuestos indirectos, no haciendo una progresividad fiscal como tiene que hacer un gobierno que quiera distribuir la riqueza de una manera equitativa o redistribuir la riqueza. No tiene más remedio que hacer políticas fiscales progresivas que vayan y paguen más los que más tienen. Justamente todas las reformas y todas las acciones políticas que está haciendo este gobierno en el sentido fiscal viene a penalizar a los de abajo. Porque ahora mismo el IVA, ¿a quién va a afectar el IVA? Pues le va a afectar más a una persona que gana 1.000 euros que al señor Botín, porque el señor Botín va a pagar la gasolina lo mismo que el que gana 1.000 euros. Claro, al mismo precio. Cuando vaya a cambiar o a echar combustible a una gasolinera, el señor Botín, pero el señor Botín por decir, porque siempre me sale el señor Botín por el nombre que tiene, no más porque, pero claro, como tiene un nombre así tan aparente y es un banquero, pues claro, es una de las riquezas, o por ir a Amancio Ortega, que es el dueño de Zara, que es uno de los más ricos de España, ¿no? Por lo menos la empresa va a asumir el IVA, ¿no? Que es una Bueno, de las, va a asumir, de las pocas empresas... habrá que decir que bueno es usted porque va a asumir el IVA, pero bueno, ¿cuánto? No nos dice cuánto gana todos los años y cómo lo gana. Y depende cómo lo lo gana. asuma, porque hay empresas que dicen, nosotros asumimos el IVA, pero es que en los últimos meses han subido los precios por encima del IVA. Sí, exactamente. Sí. Con lo cual, yo creo que han aprendido la técnica del Partido Popular de Rajoy, que es el de la mentira. Nosotros ahora pues, le decimos, oiga, nosotros renunciamos al IVA, oiga, que va, si yo he hecho la prueba con mi papelito de la compra y he visto que hay ciertos productos que han subido un 20%, de esas empresas o de esas tiendas comerciales que dicen que ahora no van a subir al IVA, oiga, si me lo han subido. Yo de todas formas creo, no sé Manolo si compartes, que esto de la crisis tiene un cierto componente de camelo. Sí, mucho de camelo. Sí. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente hay una crisis, hay una situación que no vamos a negar, que empezó con la burbuja inmobiliaria y con las situaciones que se plantearon en la banca, incluso a nivel internacional, y que en este caso tuvieron una procedencia en Estados Unidos. Pero luego, aparte de eso, no se está aprovechando en la parte de contenido de camelo que tiene la crisis para realmente romper con todos los derechos adquiridos que esta sociedad ha ido consiguiendo durante los últimos 40 años. Claro. Yo creo que esa es la verdadera intencionalidad. Porque claro, hubiera sido impensable de que hace unos años, pues, una empresa pudiera decir que se descolgaba del convenio. Oiga, no. En nuestras relaciones laborales un convenio es algo que hay que cumplir. No, ahora una empresa dice yo me descuelgo del convenio. Ahora una empresa dice que al trabajador le incluye las propinas como una parte de los ingresos. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿No será en ese componente de camelo que realmente lo que se quiere es acabar con el avance que esta sociedad ha tenido en los últimos 25 o 30 años? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que eso es así y que se está aprovechando una situación de crisis para realmente romper con todos los derechos y los avances que ha tenido esta sociedad en los últimos años. Y yo creo que eso tiene que tener una respuesta desde los ciudadanos. Yo estoy convencido de eso que tú mismo dices y de algo más. Yo estoy convencido de que estos años que hemos vivido medio regular, no decir... No por encima de las posibilidades. No por encima, medio regular. No ha caído del cielo. Eso cayó porque hubo unas luchas anteriores, hubo muchas muertes, muchos encarcelamientos, muchas torturas, que consiguieron que nosotros hayamos estado en un periodo de tiempo viviendo medio regular. Pero lo de la crisis y todo este montaje que hay de crisis, de recortes... ya en el año 89 me parece que es cuando el consenso de Washington, que es el que marca un poco la pauta de dónde viene esto, ¿no? Que fue en el 89, pues allí ya se decía que había que privatizar todo el sector público que había en los estados. El Estado allí empezó a perder protagonismo, a perder poder, se fue achicando, se fue aminorando de tal forma que hoy decimos, bueno, pero ¿para qué hacemos elecciones? Si resulta que ¿qué es lo que controla el Estado? El Estado no controla ni la electricidad, ni el gas, ni la gasolina, no controla la banca, no controla nada. ¿Dónde está el control? Entonces hay que pensar que los gobiernos son representantes de los poderosos más que de los pueblos. En aquel concepto de democracia
con el pueblo y para el pueblo, esto es totalmente distinto. Esta democracia no es la que viene por eso. Todos los derechos aquellos que nosotros entendíamos, derechos laborales, los derechos que estaban en el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores se ha venido desmantelando de tal forma que yo no sé si ha habido 10 o 15 o 20 reformas al Estatuto de los Trabajadores que ha ido quitándole cobertura a los derechos que tenían adquiridos los trabajadores y que fue consecuencia de las luchas. Porque el Estatuto de los Trabajadores no se sacó porque a la muerte de Franco, los ministros de Franco que llegaron a ocupar el gobierno tenían otra mentalidad, la mentalidad era la misma. Lo que pasa es que se les había obligado a que en ese documento y en esa norma se pusieran derechos de los trabajadores también. Y es la primera norma donde se quedan reconocidos los derechos de los trabajadores, pero hoy el Estatuto no lo conoce ni la madre que lo parió. No lo conoce ni la madre que lo parió, el Estatuto de los Trabajadores. Hoy ya no tiene ningún sentido de que hablemos de un Estatuto de los Trabajadores cuando ya ni los convenios valen para nada. Y la negociación colectiva se la han cargado. Bien, pues si os parece vamos a pasar a nuestro segundo tema y vamos a hablar del curso escolar, que ya ha comenzado el curso escolar, pero la verdad es que se va a hacer bastante cuesta arriba para los padres, sobre todo porque tienen ahora mismo, bueno, pues que soportar ese incremento del IVA del material escolar, que pasa del 4% al 21% en la mayor parte del material, y también se suprime el transporte escolar, algo que va a afectar, pues lógicamente, sobre todo a las zonas rurales, va a afectar entre 6.000 y 7.000 alumnos. ¿Cómo veis este comienzo de curso? Lo comentábamos en un principio, no va a ser muy duro para esos padres y sobre todo esas zonas rurales que un poco se está viendo atacado, ¿no? Extremadura, pues eso, tiene zonas rurales que están afectadas por una serie de recortes. Estábamos hablando de los PAC, ahora mismo pues el tema del transporte escolar. ¿Cómo lo veis? Yo creo que empezamos el curso de una forma poco didáctica y poco lectiva, que es dándole una patada a la Constitución. Y no hay peor forma que empezar el curso dándole una patada a la Constitución. ¿Por qué le damos una patada a la Constitución? Porque se reduce el derecho a la educación, que está reconocido por la propia Constitución. Todo español tiene derecho a educación. Ahora resulta que empezamos el curso con una reflexión sobre la mesa, más que una reflexión, una realidad, y es que la enseñanza privada y la concertada ganan alumnos a costa de la pública. Este es el comienzo del curso, esta es la realidad, independientemente de esas subidas del IVA, de ese coste que va a tener en este caso la familia, esa pérdida, digamos, de esas posibilidades de educación que pierde toda la comunidad escolar, desde los padres, los alumnos y todos los que estamos incluidos. Por lo tanto, yo creo que es una mala forma de empezar el curso. ¿Crees que se está desmantelando la educación, la enseñanza pública en beneficio de la concertada? Totalmente. Ponemos como ejemplo, yo esta mañana creo que aparecí en algún medio de comunicación tomando como ejemplo la Comunidad Valenciana, donde la Comunidad Valenciana pues había habido una reducción importante de centros escolares de carácter público y un aumento a las subvenciones a los centros privados. Pero no solamente era eso, sino que en la Comunidad Valenciana planteaban que si se quería llegar, en este caso, a dar unos resultados, digamos, óptimos a la demanda que había de educación, que se iban a poner a disposición de empresas privadas terreno público para que hicieran colegios privados. O sea, esto es real, no me estoy inventando nada. Si damos una vuelta por las hemerotecas, encontraremos esta noticia. Por lo tanto, si estamos ante esa situación donde hay una disminución, en este caso, de la opción pública por la privada y la concertada, estamos hablando de que se están mermando los derechos que corresponden a todos los españoles bajo el amparo de la Constitución. Esto es claro, no estoy haciendo en este caso ningún tipo de demagogia. Segunda cuestión, hay un deterioro de lo público, de lo poco que nos va quedando de lo público. Hay menos profesores, hay más alumnos por aula. Se ha aumentado creo que a 30 alumnos en primaria y a 36 en secundaria, con lo cual el déficit, en este caso de la formación, por muy experto y muy profesional que sea el profesor o el maestro, es prácticamente imposible dar, en este caso, satisfacción desde el punto de vista educativo a 36 alumnos en un aula. Hay menos recursos desde todos los puntos de vista. Los niños que tienen necesidades de educación especial prácticamente quedan desamparados. Por lo tanto, empezamos el curso
dándole una patada a la Constitución. Si a eso le sumamos que el aumento del IVA, creo que es de un 4% a un 21% en el material escolar, es algo escandaloso, pues estamos realmente cercenando los derechos fundamentales que tiene un español para acceder a la educación, de una forma clara. Manuel. Sí, bueno, los que peinamos canas estamos viendo cómo se regresa al pasado a pasos agigantados, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo tenía edad de estar escolarizado, estaba trabajando. En vez de estar en el colegio, pues yo me salí del colegio a los 10 años o 11. Claro, era edad de estar en el colegio. No porque te fugaras, pero Manolo, no es porque me fugara. Entonces, yo estoy recordando, si no vamos a ir a eso otra vez, ¿no? Es verdad que en el pueblo los que estudiaban eran cuatro, y eran justamente los que se colocaban cuando terminaban sus carreras, lo que quiere decir que había un círculo vicioso de una élite, un estatus de arriba, un estatus social que no se renovaba, que era siempre el mismo porque era el que estudiaba y el que ocupaba luego cargos de responsabilidad, tanto políticos como profesionales. Al sistema, yo la pregunta que hago, ¿al sistema le interesa o le viene bien que el pueblo esté formado y educado y tenga una formación no solamente primaria y secundaria, que es la gratuita que tenemos en este país, sino la universitaria? Yo creo que al sistema eso no le importa, porque para ellos tienen asegurado perfectamente que el poder económico que tienen asegurado que sus hijos y sus herederos van a tener el mismo nivel cultural y de formación que ellos. Lo mismo que van a tener el nivel de seguridad social, de salud, y van a tener el nivel de pensiones cuando lleguen a la edad de jubilación, porque tienen muchísimo dinero y no van a tener problemas. El que va a tener problemas va a ser el que los ha tenido siempre. El que ha tenido siempre problemas de educarse, para formarse, el que ha tenido problemas para trabajar, el que ha tenido problemas para tener una vivienda y el que ha tenido problemas que en la Constitución, como decía Juan Francisco, vienen reflejados todos esos derechos. Pues todos esos derechos vienen a cargárselos de esta manera. No solo, hoy estamos hablando del material escolar que ha subido del 4 al 21, del transporte que realmente se va a reducir, de los profesores de apoyo que a esos niños que necesitan un apoyo no lo van a recibir. ¿Quiénes son los que necesitan apoyo? No quiero decir que alguno de arriba no lo necesite también, pero normalmente los niños que están más desmotivados son los de las familias desestructuradas y de las familias que sus padres están en el paro y que están desesperados. Sí, viven un ambiente de desesperación. Lo lógico es que ese niño esté desmotivado y necesita apoyo. Pues ese va a ser el primer afectado, va a ser el de abajo el que se va a ir perjudicando de todas las políticas que está haciendo este gobierno. Y el sistema este no da más de sí, y lo ha dado siempre. El sistema este ha producido guerra porque les interesa, ha producido crisis porque les interesa, ha producido hambrunas porque les interesa y porque se nutren de esas penalidades, ¿no? Entonces, yo creo que ¿cómo ha empezado el curso? Pues ha empezado el curso como todos esperábamos. Y está deteriorándose la sanidad, se está deteriorando la educación, se ha aparcado la ley de dependencia, que hay una cantidad de personas dependientes que ya no van a poder cobrar sus familias por atenderlo, y hay una serie de cuestiones que van a empezar a sufrirse por abajo, como no puede ser de otra manera. Pero yo vuelvo a repetir lo que estábamos diciendo al principio. ¿Por qué no reacciona la gente que verdaderamente está siendo perjudicada? Que es una cantidad muy importante, incluso votantes del PP, que tenían que decir, pero ¿qué coño me vale a mí el haber votado al PP? Si estoy cada día más jodido. Yo, si he de votar a alguien, será para que por lo menos me quede como estoy o me haga avanzar y progresar. Porque para quedarme peor, yo no sé, verdaderamente yo creo que... ¿Qué opinas de esa concentración que va a haber el 25 de septiembre en el Congreso? El 15. El 25, una va a ser en el Congreso y luego hay otras, va a haber otras manifestaciones por los sindicatos también, que lo organizan sindicatos, ¿no? Sí, ya empiezan un poco a haber movilizaciones, ¿no? ¿Hacia dónde van estas movilizaciones? ¿Qué se espera? Bueno, pues yo lo que digo es que está preparado ya el ministro del Interior, porque, hombre, cuando lo de Sánchez Gordillo, que verdaderamente, bueno, aquello
hay que decir que no es lo que se tiene que hacer, pero porque se haga para llamar la atención tampoco viene mal. Entonces el ministro del Interior, con toda su carga reaccionaria, pues dijo que había que, como echó un bando para detener a los ladrones. Realmente en este país es que pasan cosas kafkianas totalmente, ¿no? Porque que a los banqueros se le vaya a dar el dinero ahora para rescatarlo, porque el banco malo lo va a soportar los ciudadanos, lo vamos a tener que pagar nosotros. Eso es lo que ha salido en la prensa. Y lo que está pidiendo la banca y lo que necesita la banca para recapitalizarse va a salir de los fondos públicos. Y como va a salir de los fondos públicos, ahí no hay miedo a la hora de dar un montón de dinero. Y además hay otra cosa, el Estado no tiene el control de la cantidad de dinero que se está yendo del país. Venía el otro día y hablaban de 200.000 millones de euros que han podido irse en el 2011 y lo que va del 12. Pero es que además no tienen... Pero entonces lo que yo decía antes, ¿para qué queremos un gobierno que no controla absolutamente nada? Y si lo controla, no lo evita. A bancos alemanes, curiosamente. Claro, pero a ver, claro, así, esta España vuelve 100 años atrás, pero vamos, en 4 días. Como sigamos así, en 4 días estamos 100 años atrás. Sí. ¿Pensáis que a lo mejor una huelga general solucionaría algo? ¿Cómo un poco los ciudadanos podemos reaccionar ante pues todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque el ciudadano al final está pidiendo que se le escuche, ¿no? Que no está de acuerdo un poco con las políticas que están llevando a cabo, porque lo único que hacen es constreñir más aún si cabe el bolsillo del ciudadano, ¿no? Sí, yo creo, Cristina, que el principal convocante de las movilizaciones es el gobierno. Está claro, ¿no? Está poniendo demasiados peajes. Está poniendo peajes para que los jóvenes puedan encontrar trabajo. Está poniendo peajes para que podamos acceder a una sanidad digna, sin tener que volver otra vez a la beneficencia sanitaria. Está poniendo peajes a la educación. Tantos peajes que ya hasta el niño que no pueda soportar el comedor escolar tiene que pagar 3 euros por llevar la fiambrera. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto es real. Entre 3 y 6 euros por llevar la fiambrera, porque ese chaval no puede, su familia, soportar el comedor escolar. Y a veces tendrán que llevarlo al colegio porque han suprimido su transporte escolar o habrán suprimido la escuela unitaria en la cual tenía acceso. Por lo tanto, nos están poniendo unos peajes tan duros que a la gente tiene que salir a la calle. Y si no salimos a la calle, estamos muertos, moralmente muertos. Estamos aceptando esto como bueno. Por lo tanto, el principal convocante para estas manifestaciones es el gobierno. Es una cosa evidente. ¿Qué ocurrirá en septiembre, el 15 de septiembre o el 25 de septiembre? Yo creo que los ciudadanos tienen que dar respuesta. En Madrid, en Cáceres, en cualquiera de las ciudades, en el medio rural, en el medio urbano, tiene que salir a la calle a decir basta. Estos son auténticos atropellos. Y el único responsable, vuelvo a repetir, es el gobierno, que no está estableciendo, en este caso, unos cauces para que podamos llegar a una salida de la crisis bajo unos planteamientos de justicia social. Y cuando en un país yo creo que se ataca a la justicia social, es un peligro auténtico. Y lo que está ocurriendo es que se están tomando decisiones en contra de lo que serían unas políticas de justicia social. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un otoño algo más que caliente. Algo más que caliente, sí, tú pero decías, necesario. Cristina, que se podía hacer, ¿no? Yo creo que hay una cosa clara, lo que pasa es que yo mismo tampoco tengo la respuesta de que por qué ocurre eso. Es verdad que Rodríguez Zapatero había hecho políticas también de ajuste y la ciudadanía estaba cabreado con Zapatero. Vienen las elecciones y le dan la mayoría absoluta al Partido Popular como solución a las malas políticas que había hecho Zapatero. Cuando desde la transición, desde que empezó la democracia, se ha venido viendo que ha habido alternancia en los gobiernos en todos los ámbitos. En los ámbitos locales, en los autonómicos y en los estatales. Y que verdaderamente las políticas eran defendidas por los partidos, sobre todo la política económica. Las políticas económicas eran calcadas, como si le mandaran lo que tenían que hacer de fuera y lo hicieran de manera exactamente igual, idéntica, ambos partidos. Pero claro que hay una solución.
Ahora va a haber elecciones en el País Vasco y va a haber elecciones también en Galicia. A ver si verdaderamente los gallegos creen que el PP de Galicia es el que les resuelve los problemas. ¿Qué pensáis que va a pasar en esas elecciones? ¿Van a perder votos posiblemente drásticamente, nos volvemos otra vez a llevar las manos a la cabeza y decir, pero bueno, si ha vuelto a ganar el partido que verdaderamente está castigando a todos los españoles o a la gran mayoría de españoles y españolas. Decía el sector del cine cinematográfico. Bueno, pues con esto del IVA creo que nos va a aguantar, pero si es que hay sectores enteros de la economía española que se están resintiendo con estas políticas. Pero bueno, van a seguir votando PP, van a seguir votando al sistema, porque aquí lo que habrá que decir, qué partidos están defendiendo el sistema y qué partidos no defienden el sistema. Y para que la gente se entere que no defender este sistema es defender una alternativa para que sea más social, para que haya mejor reparto de la riqueza, para que los salarios no se establezca el salario mínimo, sino también el máximo, para que no se despilfarre el dinero público de la manera que se despilfarra, para que haya más control, y al cargo público que hace mala gestión del dinero que se le pueda llevar a la cárcel, que se haga una ley, que se tipifique en el Código Penal, que no pasa absolutamente nada. Y por lo menos estamos poniendo un poco de orden en esta sociedad. Pero problema. La gente se tiene que enterar, si no se entera... Hay un problema, Manolo, que tenemos que ser conscientes y analizarlo como tal. Hay una falta de credibilidad por parte de los ciudadanos en los políticos en general. Sí, esto es grave, esto es una situación grave. Tanto es así que se considera que uno de los problemas que señalan los ciudadanos después, en este caso de la crisis del paro, son los propios políticos. Es decir, no se confía. Tú señalabas anteriormente, Manolo, que esto de esta, ¿cómo es el refrán? De aquellas aguas vienen estos lodos, estos ¿no? lodos. Aquellos lodos, estos polvos. Exactamente. Entonces, efectivamente, el Partido Socialista pues empezó con las privatizaciones hace unos años. No podemos ser ajenos a que esto ha sido así. El Partido Socialista empezó a plantear este tipo de recortes que iban en contra de vulneración de derechos adquiridos. Recordemos el primer recorte que se hizo en este caso con los empleados públicos, donde ya no se les congelaba, sino que se les sustraía de su bolsillo el dinero que habían ganado. Quiere decir que, de alguna forma, si vemos las opciones políticas, en una comunidad autónoma se apoya a la derecha del PP y en otra comunidad autónoma se apoya a la derecha del Partido Socialista, que son las dos derechas. Una es una derecha más conservadora, pero la otra es una derecha, porque las políticas que han hecho son de derecha. Y esto al ciudadano de a pie le crea confusión. Si yo confío a los de aquí, ¿cómo es posible que luego en otra comunidad autónoma al final estén haciendo lo mismo que yo estoy criticando en Extremadura? Y esto es un problema. Yo por eso que soy un convencido de que la ciudadanía al poder, que los ciudadanos tienen que tomar decisiones, entiendo que en los próximos meses, no más allá de un año, tiene que surgir una alternativa nueva desde los propios ciudadanos. ¿Esto es necesario? Llamémosle el nombre que queramos, pero desde los propios ciudadanos. Un modelo distinto. Y nosotros, al menos en Convergencia por Extremadura, que somos un movimiento más social que político, estamos en ello, estamos convencidos de que es así. No quiere decir esto que esto sea una negación a lo que nosotros denominamos los partidos políticos tradicionales, no, pero sí que los partidos políticos tradicionales se aclaren, decidan un modelo de sociedad y decidan mantener ese modelo en Extremadura, en Andalucía o en Pekín de los Monos. Esto es así. Y mientras esto no se aclare, el ciudadano se puede refugiar nuevamente en la abstención. Tú preguntabas, Cristina, qué puede pasar en Galicia, qué puede pasar en el País Vasco. Son comunidades... Ahora mismo es un termómetro súper importante. Sí, lo que ocurre es que no son extrapolables la situación, digamos, política, económica, social, el agotamiento, el cansancio de la ciudadanía, no son. Me refiero, por ejemplo, a Galicia, ¿no?, que entramos en el tercer proceso electoral, ¿no? Entonces hay una cierta cansancio, agotamiento en Galicia. Por lo tanto, ahí es posible que a lo mejor ese frente del que yo estoy hablando, un frente de carácter político, social, pues pudiera tener un determinado éxito, ¿no? Euskadi es otra valoración, es una situación totalmente distinta. Que también gobierna
PSOE con el consentimiento del PP. Efectivamente. Entonces, yo creo que la opción es muy clara, ¿no? Yo creo que hay una opción en la que posiblemente, pues bueno, Bildu sea una de las fuerzas que posiblemente sea la más respaldada en ese sentido, tal vez como consecuencia de ese hastío, no porque uno tenga las convicciones, en este caso de independentismo o de nacionalismo que tenga, sino por hastío ciudadano. Y si no, puede refugiarse en la abstención. Por lo tanto, quería terminar en este apartado sí. planteando de que es necesario que todos los que protestamos todos los días, todos los que decimos que este modelo no es un modelo idóneo, nos mojemos. Estoy hablando de los ciudadanos, nos mojemos, participemos y participemos activamente para evitar que nadie haga política en nombre de los ciudadanos, que seamos los propios ciudadanos los que hagamos, que no hagan políticas por encargo. No pedimos políticas por encargo. Oiga, le votamos a este partido. No, mire usted, yo conozco amigos que han votado al PP y dicen que no volverán a votar al PP porque se sienten engañados. ¿Por qué? Porque han confiado en una política por encargo. Le voto y como me dicen, oiga, mire usted, esto es un fraude. Yo puedo decir claramente así en este medio, tremendamente, que este gobierno del Partido Popular moralmente es ilegítimo. Lo digo así de claro, moralmente es ilegítimo. ¿Por qué? Porque ha utilizado un fraude electoral desde el punto de vista de la campaña. Ha hecho una campaña electoral y un programa que luego le ha dado la vuelta y precisamente está haciendo todo lo contrario de lo que prometió, por lo tanto esto es un fraude. La justificación del Partido Popular es que luego se encontró con un déficit que no era, básicamente. Sí, la herencia. Es, la herencia. Yo no sé cómo andamos de tiempo. Que tiene también el porcentaje, la herencia es la que es también, Juan Francisco. Que yo no sé cómo andamos de tiempo en este tema. Sí, no, un minuto. Un minuto. A ver, la reflexión que ha hecho Juan Francisco es a lo que llegaba la novela de Saramago, que era el que de una vez hay una campaña electoral y en una ciudad vota todo el mundo en blanco, que yo no sé cómo se organizan, pero sin decir nadie nada, todo el mundo vota en blanco. Es verdad que si este país estuviera verdaderamente harto de los políticos, no votarían. Lo que pasa es que en este país hay una doble moral, los políticos, no sé qué, los políticos, pero todo el mundo está de alguna manera trapicheando para ver cómo se llega el gato al agua. Y realmente es verdad que no digo clase política ni nada, sino los que se dedican a la política, están dejando muy bajo el salón, están dejándolo muy bajo. Porque también tengo que decir que en Izquierda Unida hay oportunistas, ¿por qué no? Claro que los hay. Pero que el ciudadano tiene que controlar más al político. Yo lo decía antes, no se puede delegar tanto. Al político no vamos a poder prescindir del político porque entonces una sociedad que no tenga normas de convivencia, y al tener normas de convivencia tiene que tener una estructura organizativa, y al tener una estructura organizativa tiene que tener instituciones, y al tener instituciones tiene que tener a gente que los represente. Claro, pero un control, eso es así se tiene que establecer, pero un control y una supervisión. Un control y una supervisión de la actividad que llevan los políticos es la que tiene que haber. Y el que lo haga, que lo pague, y ya está, sea del partido que sea. Ahora, hay que exigir que el político cumpla la función de político, defender los intereses de la ciudadanía en general. Y cuando están defendiendo intereses particulares o de élites particulares, pues se le dice, mira, váyase usted a la calle, y se elige otro y punto. Es que esa es la Constitución, si lo que habría que cumplir es la Constitución. Bien, pues os parece, ya vamos a nuestro tercer tema por esta noche y vamos a hablar ahora mismo pues del alcalde de Alburquerque, de Ángel Vadillo, que ha sido ingresado por alteraciones cardíacas. Recordamos que lleva el alcalde de Alburquerque 88 días en huelga de hambre pacífica indefinida a las puertas del Ministerio de Industria en Madrid. Su objetivo, desde luego, es recuperar los proyectos de energías renovables que tenían para su pueblo, ¿no? Me gustaría un poco, pues la verdad es que lo traigo precisamente al debate porque la verdad es que me gustaría saber vuestra opinión un poco de la figura de Vadillo, ¿no? Está luchando, pues no sé hasta qué punto merece la pena, no merece la pena poner en riesgo su vida por su tierra, ¿no? A ver, que si verdaderamente en vez de ponerse el alcalde nada más, hubiera salido todo el pueblo, y no solamente todo el pueblo, toda Extremadura, posiblemente a lo mejor las políticas cambiarían. A ver, ¿por qué se produce este parón de la energía solar, por ejemplo, la renovable? Pues ahí, yo desde mi punto de vista, hay una razón muy sencilla, y es que
no se puede apoyar a las nucleares y a las renovables a la vez. Tú tienes que apoyar a un sector o tienes que apoyar a otro. Entonces ha habido un cambio de política, que me parece que ya lo hizo el Partido Socialista, que en principio le dio un impulso a las renovables, pero luego al final de la legislatura cortó en seco además, que todas las empresas que tenían una expectativa y habían hecho unas inversiones, de la noche a la mañana dieron en quiebra. Pues claro, si tú le quitas una ayuda que es básica para el relanzamiento de un sector como es la renovable, pues se vienen abajo. Han sido muy pocas las que se mantienen, sobre todo me parece que en Cataluña hay una que se mantiene porque ha salido al exterior, porque ha tenido la capacidad y la imaginación para ir a Estados Unidos e implantar allí toda su tecnología de renovables que tiene. Entonces, aquí hay unas políticas, todo al final se produce como consecuencia de unas determinadas políticas. Y aquí si hay una apuesta otra vez por las centrales nucleares, como ha habido una revaloración o aumentar la vida de... Porque Almará tenía que estar cerrada ya, y me parece que le han dado otros 10 años, pero lo mismo que Almará a otra. En otros países, desde luego, se están haciendo las políticas contrarias, que es decir, vamos a olvidarnos de las nucleares, porque las nucleares verdaderamente causan un peligro y se pueden sustituir por las renovables, y sobre todo en una región donde hay tantísimas horas de sol. Me decía un alemán, dice, en Alemania, que hay la mitad de horas de sol que hay aquí en España, hay muchísimas más energías renovables que hay en España. Estamos hablando mal de los alemanes, pero cuidado, es que estamos donde estamos y somos lo que somos. Aquí no se apuesta por las renovables, claro, pero hay que apostar por las renovables. Decía precisamente Vadillo que las renovables es la única oportunidad de futuro para nuestra tierra. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con lo que dice el alcalde? ¿Realmente es la única oportunidad? Si no es la única, es la más importante, está claro. O sea, tiene mucha razón Ángel Vadillo cuando afirma que una de las oportunidades que tiene Extremadura de sobrevivir se encuentra en su potencial solar. Esto es evidente, es claro. Y sobre todo es importante cuando esos 5 proyectos de termosolares que se habían planteado anteriormente habían recibido la aprobación del Partido Socialista, que por cierto ahora a Ángel Vadillo le ayuda muy poco el Partido Socialista de Extremadura. Habían aprobado ese proyecto de 5 termosolares, por lo tanto yo creo que en ese sentido tiene toda la razón. Ahora yo, desde ese punto de vista, yo quería además dirigirme directamente a Ángel Vadillo. Mira Ángel, tú tienes toda la razón, no digo parte de la razón, tienes toda la razón, pero Ángel, sinceramente, tú sabes que tenemos una relación personal y que casi es una relación, digamos, familiar, ¿no?, por mi vinculación con ese precioso pueblo que es Alburquerque. Yo te voy a decir, Ángel, si me estás escuchando, si me estás viendo en este caso a través de K30, o algunos de los más cercanos que te inducen a seguir en tu lucha, que te lo transmitan, te voy a decir, Ángel, que Extremadura no necesita mártires, Ángel. Extremadura no necesita mártires. Extremadura necesita agitadores sociales. Y tú, Ángel, eres un agitador social nato. Yo quiero verte como ciudadano muy vinculado a Alburquerque en el Ayuntamiento de Alburquerque. Yo no quiero verte en una furgoneta, en una huelga de hambre, Ángel. Yo quiero verte al frente del Ayuntamiento de Alburquerque, agitando a la sociedad de Alburquerque y a la sociedad extremeña, porque tienes razón. Pero tú no haces nada en esa furgoneta o hoy en un hospital medio entubado ante una situación grave. ¿Por qué? Porque te necesita tu familia, Ángel. Sí, Ángel Vadillo, te necesita tu familia. Te necesitamos tus amigos, Ángel. Te necesita el pueblo de Alburquerque y te necesita Extremadura, porque tú eres un perfecto agitador social. Y no podemos permitirnos el lujo de perder un agitador social de los pocos que tenemos en una huelga de hambre. Por lo tanto, yo apruebo tu reivindicación, pero soy crítico en este caso con tu actitud. Así, permítemelo, Ángel, no vamos a ningún sitio. Quiero verte en Alburquerque paseando por las laderas,
tomando un refresco en la plaza, en esa hermosa plaza de Alburquerque. Quiero verte en la romería de las fiestas de Carrión. Quiero verte con los ciudadanos y las ciudadanas de Alburquerque, porque, vuelvo a repetir, tienes toda la razón, pero la forma creo que te equivocas. Por lo tanto, yo, Cristina, permíteme, en este caso, por esa relación personal que tengo, no solamente con Ángel, sino con el pueblo de Alburquerque, el cual, si no lo conoce, haría un llamamiento a que lo visites, porque es un pueblo acogedor 100%, es un pueblo precioso, que vuelvas a Extremadura, que te necesitamos, y que esos razonamientos que tienes los expongas a los ciudadanos, como lo hiciste hace unos días en la Casa de la Cultura de Alburquerque. Y yo le pediría incluso, si me permite, Cristina, un minutillo más, que a esos de buena fe, porque no me cabe que pueda ser de otra forma, que están a tu alrededor y que te dicen adelante Ángel, tira para adelante, pedirles que cambien de actitud, que te digan Ángel, tú has hecho como llamada de atención, yo creo, algo importante. Que al Partido Popular les importa un comino que tú pierdas la vida en esa reivindicación, que no merece la pena que si en lugar de ser un alcalde de un pueblo extremeño fuera un terrorista el que estuviera en huelga de hambre, seguramente les preocupaba más. Por lo tanto, no pierdas el tiempo, que el Partido Popular y el ministro de Industria no tienen la sensibilidad suficiente para sufrir una situación que no planteas personalmente, sino que es el sufrimiento de Extremadura. Les da igual Ángel. Por lo tanto, yo te vuelvo otra vez a pedir finalmente que te pongas tu actitud y vuelvas a Alburquerque, porque aquí te necesitamos. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Francisco. No sé qué piensas tú, Manolo, acerca Hombre, de... yo ¿Estás con la opinión de Juan Francisco? Yo no estoy de acuerdo con los mártires. Los mártires no han servido nunca para nada. No sirve para nada. Porque es verdad que se da mucho y no se recibe prácticamente nada. Entonces estoy de acuerdo con él. No se da la vida. Yo no, en este no caso lo es conozco que personalmente, lleva 3 conozco el meses pueblo. sin comer, o sea, huelga de hambre. Sí, o sea, ya. realmente no sabemos nada. El ministro Soria tampoco ha Si dicho... es que además el gobierno ni se hace eco de Ni esa se hace huelga. eco. No, es que la información, bueno, pues existe, si entramos a través, salvo esta información que afortunadamente se está dando en esta cadena, hay una información muy sesgada y lo que aparece por ahí aparece en los medios digitales, pero aparece en poca información. Aparece curiosamente más en emisoras en el extranjero, porque aquí no interesa porque está cortado, Sí, ¿no? se ha ido poco, la verdad. Y entonces, pues yo que creo que como ha quedado bastante claro... La lucha más colectiva. Conozco perfectamente a Ángel. Ángel es una persona que tiene el refrendo de su pueblo porque lleva varios años en la alcaldía y además ha conseguido una mayoría absoluta, pero no porque se haya presentado por el ORPO, que es el partido por el que se presentó, Organización Revolucionaria del Pueblo, creo que se llama, porque si hubiera presentado por cualquier otro partido político, por Izquierda Unida, por Convergencia por Extremadura, hubiera obtenido los mismos resultados, porque es un auténtico líder. Y un líder no se puede quedar en una furgoneta y en un hospital. Un líder extremeño tiene que estar con su gente. Por eso yo creo que ante ese refrendo que ya tiene Ciudadanos, tiene que volver al pueblo, y si vuelve otra vez a Madrid, que no vaya solo, que vaya con el pueblo de Alburquerque al completo. Y si es posible también los de la Codosera que están al lado, los de San Vicente, los de Cáceres, los de Badajoz, Sí, yo decía que o los de incluso toda Fregenal de la Extremadura. Sierra. Si es que en estas Efectivamente. movidas o hay que implicarse Sí, todo el porque mundo. uno solo realmente, al final la masa hace la fuerza, ¿no? Da mucho más de lo que se recibe al final, y entonces tampoco, eso no es ninguna solución. Yo creo que el tiempo de los mártires ya pasó. No, y ahora más no podemos quedar mártires por el camino. Agitadores sociales, como Agitadores dicen, ¿no? sociales, efectivamente. Estar ahí Necesitamos enfrentándose, agitadores luchando de sociales. otra manera, ¿no? Y Exactamente. no dejándose la vida, Sí. ¿no? Por una causa que finalmente uno no puede... Puedes luchar por ella, pero claro, dejarse la vida hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto. No sé si quieres, Manuel, alguna reflexión antes de yo finalizar. simplemente que es lamentable que tengamos gobiernos que hacen políticas totalmente erróneas, totalmente contrarias a los intereses del pueblo. Entonces, aquí se ve claramente que intentan apostar más por las nucleares, por el interés que tienen las hidroeléctricas en las nucleares, no por otra cosa. No es porque a los pueblos no le venga mejor las renovables a nivel ambiental y a nivel económico y a todos los niveles. Porque verdaderamente tenemos recursos, y al tener recursos, allí donde están los recursos hay que explotarlos. Si nosotros tenemos el recurso solar, pues habrá que explotarlo al máximo.
Es igual que el Alcornón, que si tenemos corcho, las fábricas de corcho tenían que estar aquí. ¿Por qué están en Barcelona? Pero si es que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Bien, pues nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Juan Francisco Luis. Encantado. Gracias también, Manuel Cruz, por haber estado aquí con nosotros. Y nosotros, bueno, desearles, ante todo, bueno, un feliz Día de Extremadura, que ya saben, es el día 8. El día 8, el acto institucional será mañana viernes. Simplemente que disfruten del Día de Extremadura, el Día de nuestra comunidad, y nosotros volvemos el próximo lunes con más información de actualidad política y económica aquí en K30 Televisión. Que pasen un feliz fin de semana.